Viktor Frankl nació en Viena el 26 de marzo de 1905 y muere el 2 de septiembre de 1997. Fue un filósofo, neurólogo, psiquiatra, fundador de la logoterapia. Desde muy pequeño se interesó por el psicoanálisis. Durante sus años en el instituto dictó charlas sobre el ser humano. Ya a los 21 años, por primera vez usó el término de logoterapia. Por esa época, Viktor Frankl era un devorador de libros, que había establecido correspondencia con Sigmund Freud. Le apasionaban los enigmas de la mente humana. Creció en un hogar tranquilo y disfrutó de una infancia apacible. Él mismo nos cuenta un recuerdo junto a su padre. A los 5 años despertó en su cama, sin abrir los ojos, y tuvo un profundo sentimiento de felicidad y de amparo. Cuando abrió los ojos, su padre estaba a su lado sonriendo. Tuvo que vivir en los rigores de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y supieron lo que era la escasez y el hambre, viviendo en carne propia, junto a sus padres y su esposa, de los horrores atravesados durante el Holocausto, pasando por 4 campos de concentración. Siempre se hizo las preguntas: ¿por qué vivir? ¿Para qué vivir? Aunque en principio tuvo interés en el psicoanálisis, en 1925 se distanció de Freud. Creyó que sus planteamientos eran demasiado deterministas. Entonces comenzó a seguir de cerca la psicología individual de Alfred Adler. Después se interesó en las tesis de Rudolf Allers y Oswald Schwartz, fundador de la medicina psicosomática. En 1939 fue nombrado jefe del departamento de neurología del Hospital Rothschild de Viena. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, su hermano mayor, Walter, fue detenido y enviado a un campo de concentración. Luego su hermana Estela huyó hacia México. Víctor solicitó la visa para ingresar a los Estados Unidos de América y le fue concedida. Sin embargo, le angustiaba la suerte que correrían sus padres, ya mayores, y no sabía qué decisión tomar, si irse con su esposa a los Estados Unidos, ya que ellos tenían la visa aprobada, pero sus padres no, o quedarse allí en Viena con ellos. Fue entonces cuando tomó una decisión estremecedora, que él mismo describe de esta manera. Sobre el aparato de radio estaba un pedazo de mármol. Le pregunté a mi padre qué era eso. En la piedra estaba grabada, en dorado, una letra hebrea. Mi padre me dijo que la letra aparecía solamente en uno de los mandamientos, en el 4º mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre, y tú estarás en la tierra prometida. Después de eso, decidí permanecer en Austria y dejar que mi visa americana caducara. En 1941, Viktor Frankl se casó con Tilly Grosser. Unos meses después, los nazis la obligaron a abortar el hijo que esperaban. Nunca conocieron el sexo de su criatura. En septiembre de 1942, él, su esposa y sus padres fueron deportados a un campo de concentración cercano a Praga, el Theresienstadt. En 1942, después de ser obligado a trabajar en el único hospital de la zona en el que podían trabajar judíos, Víctor fue deportado a un gueto y de allí a una serie de campos de concentración, incluido Auschwitz. La mayor parte de su familia, incluida su mujer, murió en la red de campos de exterminio, y Viktor Frankl tuvo que trabajar en condiciones de esclavitud. Su madre y su padre también murieron allí. Todo este duro periodo de confinamiento y trabajos forzados desató grandes reflexiones para Viktor Frankl, quien fue liberado por los norteamericanos en 1945. Tras la liberación, pasa varias semanas en Múnich tratando de indagar quiénes de sus familiares habían sobrevivido. Poco a poco va enterándose de que ninguno lo logró y vive un profundo dolor, soledad y vacío. Lo primero que trató de reconstruir fue un libro suyo que estaba en manuscrito y que le había sido arrebatado al entrar en los campos de trabajo forzado. Lo logró
y así salió a la luz su primer libro, Psicoanálisis y Existencialismo. Mientras pudo, estando dentro de los campos de concentración, escribía en pequeños trozos de papel ideas principales de este escrito para no perderlo por completo, porque siempre tuvo la idea de publicarlo y así lo hizo. Antes de que llegara la Navidad de ese 1945, pocos meses después de ser liberado, Frank sintió un impulso irrefrenable. Necesitaba hablar acerca de lo que había vivido y de lo que había aprendido en los campos de concentración. Contrató a 3 secretarias y comenzó a decir todo lo que se le venía a la mente, mientras ellas tomaban nota en taquigrafía. Ellas llegaron a ver su fragilidad como ser humano. Él, en varias oportunidades, mientras dictaba sus vivencias, se tiraba a llorar como un niño desconsolado. Ellas solo podían respetar su dolor y esperar que él volviera a reincorporarse y continuar. Fueron 9 días en los que las palabras se cortaban solamente por las lágrimas que él no podía contener. Así nació la más grande obra de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Este libro ha sido traducido a casi todos los idiomas y se considera una obra maestra tanto del testimonio como de la psicología. Lo más conmovedor es que Frank no quiso que fuera un recuento de crueldades, sino que su objetivo fue el de enviar un conmovedor mensaje al mundo. Yo quería simplemente transmitirle al lector, a través de un ejemplo concreto, que la vida tiene un significado potencial en todas las condiciones, incluso en las más miserables. Viktor Frankl logró rehacer su vida. Se casó de nuevo en 1947. Tuvo una hija, 2 nietos y una bisnieta. Su matrimonio duró 50 años. Recibió más de 40 doctorados honoris causa. Publicó otros 30 libros y fue maestro en las universidades más prestigiosas del mundo. Murió en 1997, poco después de haber realizado su primer vuelo como piloto aficionado. La escuela de Frank se denomina logoterapia, donde postula que el ser humano tiene 3 dimensiones: la somática o física, la mental y la espiritual. Desde esta perspectiva, los problemas psicológicos surgen cuando la falta de fortaleza en la dimensión espiritual o un sentido definido para la vida. Para los logoterapeutas, la voluntad de sentido es lo que permite impulsar la vida. ¿Cómo se logra encontrar ese sentido? Según Frank y sus seguidores, hay 3 caminos para lograrlo: la creación, la experiencia afectiva trascendental y la actitud hacia el sufrimiento. A continuación, les dejo una serie de frases de Viktor Frankl. La responsabilidad de nuestras vidas, de nuestras decisiones, es nuestra y solo nuestra. La vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier condición. Cuando nos hallamos en la problemática de no ser capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al enorme desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Desesperanza es igual a sufrimiento sin propósito. En la medida que un individuo no pueda ver, no puede encontrar ningún propósito en su sufrimiento, estará proclive a la desesperanza. Pero en el momento en que pueda ver un sentido en su sufrimiento, pueden moldearlo en un logro, pueden moldear sus palabras en una conquista, en el nivel humano, pueden convertir sus tragedias en un triunfo personal. Pero deben saber, ¿para qué? ¿Qué debo hacer con esto? Pero la gran mayoría de personas actualmente en la sociedad no pueden ver nada significativo ni positivo en lo que les sucede a sus vidas. ¿Cómo podrían conseguirle sentido a lo que les sucede? Viven, pero no ven nada por qué vivir. Sus vidas no tienen ningún sentido. Cuando nos preguntamos, ¿por qué esto me está sucediendo a mí? ¿Por qué debo pasar por esto? Víctor piensa que debemos aceptar la incapacidad de nosotros los humanos
de reconocer el sentido supremo en términos intelectuales o meramente racionales. Nuestra libertad es una libertad finita, es una libertad limitada. El ser humano nunca estará completamente libre de condiciones, sean estas del tipo biológico, psicológico o sociológico. Pero siempre tenemos la libertad suprema, la libertad última, la libertad de elegir una actitud ante cualesquiera sean las condiciones que atravesamos, a las que nos enfrentamos. Cómo reaccionamos ante condiciones que no pueden ser cambiadas, solo depende de nosotros. En otras palabras, si no podemos cambiar la situación, siempre tenemos la libertad única de cambiar nuestra actitud ante esta situación. Y yo finalizo diciéndoles que nada nos detenga, solo Dios.